Estas gallinas de corral ponen huevos con 4 veces más vitamina D que los de tienda, y su alimento no es más que verduras del huerto. Suena a cuento de hadas, ¿verdad? Pero no es una leyenda ni un ecomito de marketing. Es lo que no quieren que sepas. En un mundo donde las gallinas se han convertido en máquinas biológicas, la avicultura de aldea sigue siendo el último bastión de la comida de verdad. Mientras las corporaciones gastan millones en patentes, antibióticos y eslóganes publicitarios como huevos frescos de granja del hipermercado, en las aldeas corrientes de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, el conocimiento enterrado bajo el asfalto sigue prosperando. Imposibilidad biológica. Así llamó un informe de 1978 del Ministerio de Agricultura de la URSS a la idea de alimentar a las aves exclusivamente con hierbas locales, grano y desechos del huerto. Imposible sin premezclas, escribieron los funcionarios. Pero al mismo tiempo, en una aldea cerca de Vologda, una anciana llamada Baba Dunya criaba 30 gallinas salmón de Zagorsk a las que nadie vacunaba ni inyectaba antibióticos. Sobrevivieron a 3 inundaciones primaverales, a un invierno de 38 skrinstes y seguían poniendo huevos con yemas brillantes que olían a sol. En el laboratorio, cuando sus huevos acabaron allí por accidente, encontraron 2,7 veces más vitamina A y casi 4 veces más vitamina D que en los huevos industriales estándar. En aquel momento lo descartaron como métodos tradicionales, una verdadera lástima. Recuerden las crónicas de 1942, el Leningrado sitiado, las regiones ocupadas de Ucrania. Los gallineros comunales salvaron familias cuando no había ni un gramo de harina en los almacenes. En las estepas cerca de Pavlodar y en las tierras bajas de la región de Moscú, las mujeres construían gallineros sobre pilotes para proteger la cama de la humedad, y dentro de la cama microflora viva, el propio microbioma del gallinero. Por aquel entonces nadie conocía esa palabra, pero entendían que mientras hubiera una mezcla de heno seco fermentando bajo sus patas, las aves no enfermarían. Esto era biotecnología popular mucho antes de que la ciencia inventara el término. Una gallina campera no es solo un ave, es una fábrica bioquímica andante. Su cuerpo sintetiza ácidos grasos omega 3 y omega 7 a partir de hierbas que las aves industriales nunca han visto. En los huevos caseros, la proporción de omega 3 a omega 6 es de 1:1, mientras que en los comprados es de 1:15. De ahí proviene esa película dorada en el caldo, algo que no encontrarás en ninguna sopa de pollo industrial. La inmunidad natural de estas gallinas es una sinfonía de interacción con la tierra. El polvo, la ceniza, las bacterias de debajo de sus garras, todo esto funciona como una vacuna, solo que es gratis. En un gallinero normal, el aire huele a pan, heno y calor, no a amoníaco y miedo. Entonces, ¿por qué han desaparecido tales prácticas de los estantes de las tiendas? Porque la naturaleza no se puede patentar. A las grandes empresas agrícolas les resulta rentable mantenerte dependiente de sus piensos y productos farmacéuticos. Con cada saco de pienso granulado no estás comprando solo comida, sino también una deuda en forma de dependencia. Los antibióticos no son para la gallina, son para el negocio, para mantener el sistema a flote. Lo que Babadunya hace con una pala y una horca, las corporaciones lo reemplazan con un almacén lleno de premezclas y una farmacia veterinaria. Han construido el mercado de modo que la autonomía de la aldea parezca una reliquia. Y ahora a la práctica. Reconocerás una verdadera gallina de aldea de inmediato. Sus ojos son claros, su cresta brillante, sus patas ásperas como las de un viejo trabajador, sus plumas densas y lustrosas. Un ave así no se queda en un rincón, trabaja, escarba, busca. El alimento no es secreto. Avena, trigo, hojas de remolacha, col, trébol, ortiga seca y, sin falta, ceniza para bañarse. Esa es su farmacia. Se añade heno seco y un poco de tierra a la cama. Se produce una fermentación que calienta en invierno y elimina el olor. El gallinero necesita un respiradero en la parte superior para que el aire circule en lugar de estancarse. Los huevos caseros se pueden comer crudos. Su microflora protege contra la salmonela mejor que cualquier antibiótico si la gallina está sana.
Los huevos cocidos cuidan el hígado gracias a los fosfolípidos. El caldo de una gallina ponedora vieja no es solo sopa, es un concentrado de hueso líquido. 19 aminoácidos, incluyendo lisina y metionina, que las vitaminas farmacéuticas no pueden reemplazar. Y si das a las gallinas pienso fermentado, una mezcla de grano triturado y suero de leche a remojo durante 24 horas, sus huevos cobran vida. La clara es transparente, densa, sin consistencia acuosa. Y aquí está lo importante. Al volver a estos métodos estás recuperando tu autonomía. No esperes que una explotación agrícola te enseñe. Su trabajo es vender. El tuyo es entender. Un gallinero no es un cobertizo. Es un servidor de madera de la inmunidad. Un aceladero es un ascensor hacia la libertad. Cuando miras fotografías antiguas de patios de aldea de los años 60, parece que todo era más sencillo. Pero eso es solo a primera vista. Detrás de cada corral había una ingeniería no peor que la que anuncian hoy las agrocorporaciones. Simplemente no se llamaba biotecnología o centro de cría, sino simplemente la granja. Cada aldea tenía su propio tipo de gallinero, su propio calendario de alimentación e incluso su propio método para seleccionar gallos por su voz. Sí, por su voz. En lugares donde las heladas alcanzaban los 40 bajo cero, elegían un gallo ronco con un canto bajo. ¿Por qué? Porque ese gallo gasta menos energía, gana peso más rápido, no pelea y no altera la rutina. Esto es etología real, solo que sin las rimbombantes palabras en inglés. Y ahora imagina. En la Unión Soviética había más de 20 líneas oficiales de gallinas de aldea, creadas no en laboratorios, sino en condiciones de campo. La Salmón de Zagorsk, orgullo de los criadores de la región de Moscú en la década de 1950, fue desarrollada para las regiones del norte, resistente, prolífica, con carne densa y plumaje cálido, y la ushanka ucraniana podía poner un huevo incluso en enero cuando el termómetro bajaba de los 20 bajo cero. Y en Kazajistán aún vive un descendiente de las antiguas gallinas de los saules, la zeribai, un ave que busca su propio alimento y no sabe qué es el pienso compuesto. Todas estas líneas desaparecieron no porque fueran malas, sino porque no encajaban en el esquema de un mercado centralizado. No podían convertirse en un producto estándar. No podían ponerse en una cinta transportadora. Esa es precisamente su fuerza. He aquí un ejemplo. El huevo de una gallina de aldea contiene unos 7,8 microgramos de vitamina D por cada 100 grater, mientras que los de tienda solo tienen 1,9. La proteína de un huevo casero es un 12% más densa y tiene el doble de lecitina. La lecitina no es solo una palabra nutritiva en el bote de un suplemento. Es material de construcción para tus membranas celulares, especialmente el cerebro y el hígado. Por eso los ancianos decían, come un huevo casero y tus pensamientos serán más claros. No conocían el término neurotrofinas, pero entendían que este producto tenía un poder que alimentaba no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Cuando un ave camina por el corral, entra en contacto con cientos de tipos de bacterias, hongos y microorganismos que crean sus defensas naturales. El microbioma. Este microbioma se transmite a través de la cáscara del huevo, a través del aire, a través del polvo del gallinero. Una gallina de factoría vive sobre una malla metálica, sin tierra, sin luz, sin contacto, y por tanto su inmunidad muere con sus primeras plumas. Los científicos llaman a esto estrés estéril. Nuestras abuelas simplemente decían, una gallina sin tierra se vuelve loca. Por eso el caldo de las aves de aldea se cuaja en gelatina cuando se enfría. Esto indica la presencia de colágeno natural. El caldo de pollo industrial permanece líquido, sin cuerpo, porque sus huesos no tienen tiempo de madurar. Se crían en 38 días bajo una lámpara con dosis de antibióticos para que no colapsen bajo su propio peso. ¿Y sabes qué le hace eso a tu cuerpo? La proteína de esa carne se absorbe mal porque las enzimas no la reconocen como natural. Es como leer un libro donde la mitad de las letras están impresas en una fuente inexistente. Pero hay algo más profundo, el engaño bioquímico.
El pienso industrial siempre contiene aceleradores del crecimiento, no necesariamente hormonas, a menudo solo aminoácidos sintéticos como la D-metionina. Son más baratos, pero tu cuerpo y el de la gallina solo absorben la forma L. La diferencia química es colosal, pero no figura en la etiqueta. Así que, aunque te digan que el pienso es natural, no es lo que un ave comería en libertad. En la hierba, en las semillas y en el suelo hay quelantes naturales que fijan los microelementos en una forma biodisponible. El pienso compuesto no los tiene. De ahí el pollo insípido y la yema incolora. Ahora recordemos cómo se alimentaba a las aves en las aldeas antes. Desde el otoño, una mezcla de invierno, avena triturada, maíz, pieles de manzanas secas y un poco de torta de aceite de girasol. En primavera, ortigas, cenizos, brotes jóvenes y zanahoria rallada. En verano, restos de la siega de heno, patatas cocidas, leche agria. Nada de magia, solo la lógica de la naturaleza. Una gallina no debería comer lo que no crece cerca de ella. Este principio encarna salud, sabor y rentabilidad. Por cierto, sobre la rentabilidad, en 1982 se realizó un experimento en Kazajistán. Dos grupos de gallinas de aldea, el primero con pienso compuesto regular, el segundo con una dieta de huerto. Tras 3 meses, las gallinas de huerto pusieron un 8% menos de huevos, pero el peso de cada huevo fue un 18% mayor y la cáscara 1,5 veces más fuerte. Y lo que es más importante, los costes de alimentación se redujeron a la mitad, es decir, los campesinos sin gránulos ni premezclas ganaron económicamente. Esto es agronegocio real, solo que sin oficinas ni PowerPoint. Y ahora, presta atención, un gallinero es un ecosistema. Su cama funciona como el suelo, solo que en vertical. Cuando usas heno seco, hojas y un poco de viruta de madera, comienza una fermentación natural. La temperatura en el fondo puede ser entre 5 y 7 grados superior a la del aire. Esto no es solo calor, sino también prevención natural de enfermedades. Las bacterias que viven en la cama liberan ácidos orgánicos que suprimen a los patógenos. En condiciones industriales, esto se sustituye por productos químicos, pero para nosotros es solo una pala. Un volteo a la semana y alarga su vida meses. Antiguamente decían, mientras la cama humee, el ave no enferma. Esto no es superchería, es microbiología empírica. Si crees que el método de aldea es cosa del pasado, mira los datos modernos. Los huevos de gallinas camperas contienen 3 veces más omega 3, el doble de vitamina E y un 30% menos de colesterol. Y esto con los mismos granos, solo que sin jaulas y sin estrés, porque el estrés en una jaula significa la hormona cortisol, que reduce directamente la calidad de la proteína y destruye las vitaminas del grupo B. Una gallina que vive sin sol no sintetiza vitamina D3, lo que significa que su huevo es una cáscara vacía. Pero para restaurar este nivel de calidad hay que entender los detalles. Un verdadero gallinero de aldea no se construye con restos de tablas, sino como un organismo vivo. Debe tener una ventana orientada al este. El sol de la mañana estimula la puesta a través de la hormona melatonina. El aseladero se coloca a 70 a 90 centímetros del suelo. Esto no es solo conveniencia, imita a un árbol, creando una sensación de seguridad. Bajo el aseladero hay un baño de cenizas, una mezcla de arena, ceniza y tierra seca. La gallina no se baña en él por aburrimiento. Limpia sus plumas de parásitos y repone su equilibrio mineral. Otro truco popular es colgar un manojo de ortigas. No solo seca el aire y aromatiza la estancia, sino que sirve como fuente de calcio y hierro cuando las aves lo picotean. La ventilación se hacía de forma sencilla, un tubo con válvula, sin ventilador. Es importante que el aire suba, no que sople sobre el ave. Cualquier corriente de aire es la muerte para la inmunidad. Y ahora el mito principal, que resulta rentable para la industria, que lo natural no puede ser estable, es mentira. La verdadera estabilidad nace de un ciclo. Si rotas los lotes de aves, alimentas la cama con heno fresco, regulas la duración de la luz solar, creas un sistema donde no hay dependencia.
No esperas al camión del pienso, no dependes de la electricidad, tienes el sol, el grano y la inteligencia. Estamos acostumbrados a pensar que la modernidad significa control, pero en realidad, la modernidad es un retorno consciente a lo que funciona. Y la gallina de aldea es el mejor ejemplo. Esto no es romanticismo, es un mecanismo preciso probado durante siglos. Cuando crías tales gallinas, no solo obtienes huevos, creas una reserva de biosfera microscópica, y cuantos más corrales de este tipo haya, menos poder tendrán quienes nos hacen dependientes de las factorías. El sistema no teme a la crítica, teme a la independencia, y el conocimiento es el primer paso hacia la libertad. Mientras las explotaciones agrícolas anuncian otro broiler híbrido con nombre en latín y promesas de crecimiento súper rápido, el viejo campesino de Gomel sonríe. Sabe que la verdadera revolución ya ocurrió en los años 30, cuando las primeras estaciones de granjas colectivas empezaron a seleccionar gallinas no por velocidad, sino por resistencia. Fue entonces cuando nació la idea de que un ave buena no es la que crece rápido, sino la que no se muere. Hoy en día este principio suena casi herético, pero sin él es imposible construir una granja sostenible, porque cualquier factoría puede criar un broiler en 35 días, pero solo la genética de aldea puede vivir un año sin fármacos veterinarios y no perder productividad. Y aquí comienza lo que yo llamo el sabotaje biológico de la industria, cuando el conocimiento popular socava los cimientos del sistema global. Vayamos a lo concreto. En una incubadora industrial típica, un pollito eclosiona al 21º día, pero en las líneas de aldea, el ciclo suele ser más largo, de hasta 23 o 24 días. Esto no es un retraso, es una adaptación natural. Durante estos días extra se forma una estructura ósea más densa y se desarrolla la microflora intestinal, esa farmacia interna que luego salva al ave sin antibióticos. Cuando un pollito sale del huevo no bajo una lámpara, sino bajo su madre, recibe no solo calor, sino bacterias de la piel y las plumas de ella. Esto es una vacunación natural que ninguna institución te enseñará. Por eso en tiempos antiguos los huevos sucios nunca se tiraban. Miles de millones de microbios beneficiosos vivían en la cáscara, formando la inmunidad del pollito. Hoy las factorías desinfectan todo hasta la esterilidad, matando la vida misma. Como resultado, un pollito recién nacido es estéril y por tanto vulnerable. Los pueblan con probióticos artificiales, como si intentaran devolver un alma que ellos mismos borraron. Lo que un campesino hace de forma natural, las corporaciones lo reemplazan con caros botes etiquetados como bioprotección. Si quieres revivir un verdadero microbioma de gallinero, así es como se hace. Después de limpiar, no lo laves todo con lejía. Deja un poco de la cama vieja, especialmente de las esquinas donde a la gallina le gusta dormir. Este es tu material de inicio. Añade paja fresca, un poco de heno picado y un par de cucharadas de suero de leche. Tras una semana aparecerá un ligero olor a pan y calor. Esto significa que las bacterias han vuelto y la cama está viva de nuevo. Ahí es donde nace lo que la ciencia hoy llama Bacillus subtilis, un antibiótico natural que salvaba a las aves mucho antes que la penicilina. Ahora hablemos de fisiología. ¿Por qué una gallina de aldea que come verduras y grano produce un huevo con una clara tan espesa como la gelatina? Porque su cuerpo sabe cómo leer el alimento. En condiciones naturales, el ave tiene una fermentación activa en el buche. Allí viven lactobacilos que descomponen las fibras gruesas. El pienso compuesto, estéril y seco, destruye este proceso. Como resultado, el intestino pierde su capacidad de autolimpieza y el ave tiene que ser tratada. Pero en la naturaleza el tratamiento es simplemente comida adecuadamente seleccionada. Si quieres reproducir una dieta natural, no persigas lo exótico. El mejor complemento para el grano es la harina verde, simplemente hierba seca y molida. Contiene betacarotenos, hierro, calcio e incluso vitamina K2 natural, responsable de la fortaleza de los huesos y de la cáscara del huevo. Añade un puñado por cada 10 aves y te olvidarás de los huevos frágiles. Y si tienes suero de leche o kéfir, haz pienso fermentado.
Vierte el grano triturado con el líquido y déjalo 24 horas a temperatura ambiente. Las bacterias descomponen el almidón y el pienso se vuelve biodisponible. Los pollitos con esa dieta crecen uniformemente, no engordan y no contraen coccidiosis. He aquí algo interesante. En 1991 se realizó una investigación en el Instituto Agrario de Kharkov. Compararon la carne de pollitos criados con pienso compuesto regular y con una mezcla fermentada de avena, trigo y suero de leche. El resultado asombró incluso a los escépticos. El contenido de lisina en la carne aumentó un 22% y el de triptófano casi un 30%. Estos son los aminoácidos responsables de la reparación de tejidos y del funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, una gallina con una dieta sencilla de huerto se convertía en realidad en un nutracéutico, un producto medicinal. Ahora adivinen quién fue el primero en comprar los derechos para publicar este informe. Un conocido fabricante de piensos compuestos, y el informe desapareció. ¿Coincidencia? Ahora centremos nuestra atención en la ecología. En un hogar rural no hay desperdicios. La cama se convierte en compost, el compost en fertilizante, el fertilizante en alimento para las lombrices y las lombrices en alimento para las aves. Es un ciclo cerrado. Lo que hoy se llama pomposamente economía circular, los campesinos lo practicaban hace 100 años. Simplemente lo llamaban agricultura sensata. Un gallinero donde todo se utiliza es un laboratorio vivo de equilibrio. Incluso el polvo de los estantes es parte del sistema. Alberga esporas de moho que regulan la humedad. Si alguna vez limpiaste todo tu gallinero hasta que brilló y notaste que las aves empezaron a estornudar, no fue porque se fuera la suciedad, sino porque el ecosistema murió. Hablemos también de arquitectura. Los gallineros antiguos se construían sobre pilotes no porque quedaran bonitos. En las regiones del norte esto salvaba la cama del agua del deshielo y en las del sur de serpientes y roedores. Pero esta solución tiene otra ventaja. Se forma un colchón de aire bajo el suelo que estabiliza la temperatura. Se está fresco debajo en el calor y no se congela en invierno, lo que significa que la propia casa respira. Y no es solo un cobertizo. Es un sistema de control climático construido sin electricidad. Y hoy, cuando un kilovatio cuesta como un huevo de oro, este conocimiento se vuelve especialmente valioso. Dentro del gallinero la iluminación juega un papel no menor que el alimento. Las horas de luz no deben ser artificiales, sino rítmicas. Una luz demasiado brillante estresa a las gallinas y empiezan a picotearse entre ellas. Una enfermedad de factoría que se soluciona recortando picos. Pero en la cría rural esto no pasaba porque a las lámparas se les ponían pantallas hechas con viejas lecheras o simplemente se encalaba el techo para que la luz se reflejara suavemente. La luz natural es un antidepresivo, regula los niveles de serotonina y, por tanto, afecta a la puesta. Ahora sobre la salud. La enfermedad más común en las gallinas de factoría es la vitaminosis. Entre las gallinas de aldea es casi desconocida. ¿Por qué? Porque andan sueltas. Un simple paseo por la hierba asegura la síntesis de vitamina D a través de la piel de las patas y la cresta, y la vida en libertad les da docenas de fuentes de proteína, lombrices, escarabajos, larvas. Esto no es comida sucia, es un suplemento proteico vivo. Una lombriz sustituye a un gramo de pienso compuesto, pero con micronutrientes que ninguna factoría puede producir. Antiguamente decían, la gallina que escarba la tierra alimenta a su dueño, y en esa frase reside una verdad bioquímica. Otra observación. Las gallinas camperas siempre ponen huevos más densos y con yemas más ricas. Esto es el resultado del movimiento del ave. La actividad muscular mejora la circulación sanguínea, lo que afecta directamente a la calidad de las células reproductivas. Paradójicamente, cuanto más camina una gallina, más huevos pone. En una jaula es al revés. Así que, si quieres aumentar la producción, no añadas luz ni inundes de pienso. Solo dale al ave la oportunidad de ser un ave. La economía de este enfoque es sorprendentemente sencilla. De media, una gallina de aldea come 120 gramos de pienso al día, una de factoría hasta 160 gramos.
Una diferencia de 40 gramos parece trivial, pero al año para 100 aves, eso es una tonelada y media menos de grano. Ahora traduce eso a dinero y entenderás por qué la industria no quiere que alimentes a tus gallinas con hierba. No hay margen de beneficio en la hierba, pero sí en el pienso compuesto. Pero lo más interesante es cómo te lo devuelve el ave. Las gallinas domésticas viven de 6 a 8 años y ponen de forma constante hasta su quinto año. Esto significa que una gallina puede darte más de 1.000 huevos sin un solo tratamiento de antibióticos. Multiplica eso por el precio de un huevo de verdad, dorado y fragante, y obtendrás un capital que la inflación no devora. Esta es una economía autónoma y, en sentido espiritual, un acto de resistencia. Cuando crías tus propias aves, le dices al sistema, no soy un comprador, soy un productor. Y esto es lo que más temen, porque la independencia es contagiosa. Huele a heno, a humo y a caldo fresco, y no se puede empaquetar en una bandeja de plástico. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es que un ave crezca más rápido y un huevo parezca igual en todos los estantes. Pero en realidad el progreso comienza donde los humanos recuperan el control sobre los procesos vivos, no un control de laboratorio, sino un control humano. Esta es la esencia de lo que hoy se llama Ayam Jopper en Asia, y lo que para nosotros es la experiencia olvidada de la ingeniería de aldea. No estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos recordando cómo hacer las cosas correctamente. En la isla de Java, en Indonesia, los campesinos se enfrentaron a lo mismo que los granjeros colectivos cerca de Borones en los 80. Los clientes querían el sabor de la aldea, pero el pienso costaba una fortuna. Y hicieron lo que nuestros abuelos sabían hacer intuitivamente. Combinaron resistencia con productividad. Así apareció su híbrido de gallina. Y sin embargo, en nuestras aldeas postsoviéticas, esto era la norma. ¿Quién recuerda cómo la abuela metía un gallo de Orlov en el establo con las ponedoras locales durante varios meses? Nadie lo llamaba hibridación, solo decían, añade un poco de sangre. No sabían entonces que eso era vigor híbrido, vigor híbrido. Hace lo que ningún antibiótico puede, crea vida con una reserva de fuerza. Cuando se combinan dos líneas de origen lejano, la naturaleza parece reiniciar el programa del organismo. Inmunidad, crecimiento, apetito, todo se potencia. Es como poner el motor de un tractor en la carrocería de un Niva, fuerte, sin pretensiones y potente. Los criadores soviéticos lo sabían perfectamente. En las estaciones experimentales cerca de Tula y Kostromá, allá por los años 60, desarrollaron cruces de heterosis. Exactamente lo que hoy se vende bajo nombres importados de fantasía. Por ejemplo, la famosa línea B-33 fue el resultado de cruzar salmón de Sagorsky y Rhode Island roja para obtener un ave que crece rápido pero no pierde su sabor. Solo que por aquel entonces nadie le ponía un sello de patente. Era propiedad común, y por eso este conocimiento desapareció. No podía monetizarse. Hoy en día todo es al revés. Una empresa compra una línea genética, la convierte en propiedad privada, y tú ya no puedes reproducirla. Compras pollitos, pero no el futuro. Este permanece en manos de la corporación. Por eso el verdadero éxito reside en crear tu propio Hopper popular, no una copia, sino un sistema donde tú gestiones la genética y el resultado. Y es más sencillo de lo que parece. Lo primero que hay que entender es que no existe la gallina universal. No intentes obligar a una sola línea a hacerlo todo a la vez. Si quieres carne, crea una línea paterna de gallos fuertes y potentes, no necesariamente rápidos, sino resistentes. Si quieres huevos, mantén una línea materna, ligera, robusta y bien adaptada a tu clima. Estos dos grupos son tus fábricas. No se pueden mezclar con aves comerciales. Así es como creas lo que la industria llama un núcleo genético, pero sin paredes estériles. En este núcleo te quedas solo con lo mejor. Un gallo para 7-10 gallinas, no más. El gallo debe ser activo pero no agresivo. Pruébalo de forma sencilla. Tírale un sombrero o un palo. Si ataca, elimínalo. Un verdadero productor debe proteger a la bandada, no atacar al dueño.
y evita la obesidad. Un gramo de grasa extra significa un huevo menos energía. Ahora el lado práctico. Para crear tu propia línea paterna busca razas de cuerpo denso y cuello corto. Cornish, Orpington, Plymouth Rock. Transmiten un pecho masivo y una ganancia de peso rápida a su descendencia. Para la línea materna, ponedoras locales endurecidas, Zagorsk, Kuchinskaya, Jubileinaya, Ushanka, Roja Bielorrusa. Su tarea es aportar resistencia, sabor y adaptación. Cuando combinas estas dos líneas obtienes un híbrido que crece en 2 meses pero no pierde el alma del sabor de aldea. He aquí un punto importante. Nunca guardes pollitos de estos híbridos para la cría. Esto es lo que arruina al 90% de los principiantes. La segunda generación pierde la uniformidad. Uno crecerá en 6 semanas, otro en 14. Uno tendrá una inmunidad fuerte, otro tendrá las articulaciones enfermas. Esto es el caos genético. Por lo tanto, debes ser como un relojero. Cada nueva generación proviene solo de tus líneas puras. Esto es profesionalidad. Muchos preguntarán, ¿para qué molestarse con toda esta complejidad cuando puedo comprar un broiler? La respuesta es sencilla, porque en el momento en que se detenga el suministro tu negocio muere, pero el que mantiene su propio núcleo vive. Esto es verdadera independencia. Ahora hablemos del pienso. El secreto de la eficiencia híbrida no está en milagros, sino en la absorción. Cuando creas un híbrido, su sistema digestivo se vuelve turboalimentado. Las enzimas trabajan más activamente, las vellosidades intestinales son más largas. Esto significa que cada partícula de grano se absorbe con más profundidad. Pero esto solo funciona con alimento vivo. Si das pellets de factoría, todo el efecto se pierde. El pienso debe estar vivo, fermentado, húmedo, con olor a pan agrio. En él, las bacterias predigieren el almidón y la proteína, convirtiendo el pienso en nutrición automática. Esto proporciona hasta un 20% de ahorro sin ningún producto químico. He aquí un ejemplo. Con el engorde clásico, un híbrido alcanza 1,8 kilogramos en 60 días, con un consumo de 2,8 kilogramos de pienso. Pero si añades avena fermentada e infusión de ortiga a la dieta, el resultado es el mismo con 2,3 kilogramos de pienso. La diferencia es tu beneficio neto. Ahora multiplícalo por 100 aves y entenderás que la innovación no está en los nuevos pellets, sino en las viejas recetas. Hay otro secreto que las factorías ocultan bajo la publicidad: la temperatura metabólica. Los pollitos híbridos tienen un metabolismo más alto, lo que significa que necesitan el microclima adecuado. No toleran la humedad, por lo que tu gallinero no debe ser cálido, sino seco. La humedad es el enemigo principal. Si hueles a amoníaco, eso ya es una pérdida. Una vez a la semana voltea la cama, añade heno seco y ceniza. No solo neutraliza el ácido, sino que actúa como antiséptico. Ahora, disciplina. Si quieres ser un productor, no un aficionado, empieza con una libreta. Anota cada día cuánto comieron, cuánto bebieron, cuánto peso ganaron. Esto no es burocracia, es el espejo de tu negocio. Un día perdido es una semana perdida. Recuerda, en avicultura el beneficio vive en los gramos. Cada día extra de engorde significa una pérdida del 3% en la rentabilidad. Si trabajas con huevos, aplica la misma lógica. Establece líneas de gallinas ponedoras que proporcionen una producción estable todo el año. Para ello usa el esquema: un gallo Rhode Island roja o Leghorn con ponedoras locales. Esto te dará un ave que pone entre 250 y 280 huevos al año sin calefacción ni aditivos. Y lo más importante, tamaño y color de cáscara consistentes. Esto es importante si vendes a restaurantes o en una feria. Nadie comprará un huevo precioso si mañana traes uno diferente. La consistencia es confianza, y una regla más que distingue a un profesional de un aficionado de patio: no pones nombre a tus gallinas. Trabajas con líneas, no con personalidades. Sí, suena duro, pero no es falta de corazón, es respeto por el proceso. Porque en cada línea vive no solo un ave, sino la memoria genética. Tu núcleo es como un archivo. Si lo pierdes, tendrás que empezar de cero.
El modelo Yoper no trata solo de cruces, es un manifiesto contra la mediocridad. Es una forma de decirle a la industria, podemos producir mejor, más barato y de forma más honesta. Es una vuelta al sentido común. Mientras ellos persiguen estándares, tú creas sabor, carácter y sostenibilidad. Conviertes tu granja en un laboratorio de selección popular, y cada familia avícola que tienes es una mini fábrica de eficiencia. Si todo esto suena complicado, entonces vas por el buen camino. La complejidad siempre precede a la libertad, porque una vez que alguien entiende cómo gestionar la genética de sus aves, nunca volverá a comprar un pollito en una caja. Se convertirá en el dueño del ciclo, y el ciclo es poder. Piénsalo mientras miras tu corral. Quizás ahora mismo tengas paseando esa misma línea materna que no sospechabas. Quizás tu viejo gallo de patas cortas y pecho ancho sea ya la mitad de un futuro híbrido. Todo lo que queda es conectar el conocimiento con la acción. Aquí deciden los números, pero números que cobran vida en el polvo del gallinero y en las páginas de tu libreta. Porque el que mide, gestiona, y el que solo echa de comer, espera. Y empezaremos con la fórmula más importante, que los aldeanos conocían mucho antes que los libros de texto: el índice de conversión alimenticia. No es una palabra que deba asustar, sino una medida sencilla. ¿Cuántos kilogramos de grano se necesitan para obtener un kilogramo de carne o huevos? Si gastas 3,5 kilogramos de pienso para un kilo de ganancia de peso, ya estás en números rojos. En una buena granja de híbridos, 2,2 kg, y con alimentación fermentada y vida activa en libertad, solo 1,9 kiloliters. La diferencia parece pequeña, pero al cabo de un año, incluso con 100 aves, se convierte en una tonelada de grano ahorrado, lo que significa tu beneficio neto. Esto es aritmética biológica, sencilla como un rastrillo y precisa como un reloj. ¿Por qué los híbridos comen menos pero crecen más rápido? Porque tienen un coeficiente de absorción de nutrientes aumentado genéticamente. Los estudios demuestran que la longitud de las vellosidades intestinales en los híbridos es entre un 12 y un 17% mayor, lo que significa que el área de absorción es superior. Imagina una esponja. Cuanto más grande es, más agua retiene. Lo mismo ocurre con un pollito. Su cuerpo no pierde energía luchando contra los microbios. Tiene la inmunidad inculcada por su madre y la productividad de su padre. Este es un milagro de la naturaleza que no necesita antibióticos. Pero los números no lo son todo. Lo que importa es cómo los usas. Cada kilogramo de pienso es una inversión. Cada día de retraso es un porcentaje que pagas por la desorganización. Un verdadero granjero lleva registros como un banquero. Pesa a los pollitos cada domingo, anota la temperatura, la cantidad de agua, los restos de pienso. No por burocracia, sino por análisis, porque si ves que el crecimiento ha caído durante la semana, no esperes. Encuentra la razón de inmediato. Quizás la cama esté húmeda, quizás el pienso se haya agriado, quizás el régimen de luz esté fallando. En tu granja no hay nimiedades, todo está interconectado. Y ahora llegamos a lo que convierte un simple corral en un negocio: la planificación del ciclo. Aquí es donde la mayoría de la gente pierde dinero. Crían aves hasta alcanzar un buen peso, pero no tienen en cuenta que cada día extra en el corral significa gramos extra de pienso y riesgo de enfermedad. Los productores de éxito establecen un calendario incluso antes de la eclosión: fecha de incubación, fecha de colocación, fecha de sacrificio o inicio de la puesta. Todo está planeado como un vuelo de avión, y cuando un lote alcanza su peso objetivo, tiene que salir. No porque les escatimen el pienso, sino porque el negocio trata de la rotación del capital. Un día de retraso significa que el 1% del beneficio se evapora. Vamos a desglosarlo concretamente. Un pollito de tu híbrido pesa 1,8 kilogramos a los 60 días. El consumo de pienso es de 2,4. Vendes el lote a 400 rublos por kilogramo de peso canal. Esos son 720 rublos por ave. El pienso costó 22 rublos por kilogramo. Esos son 52,8 rublos en gastos. Más un poco por la cama y el agua, digamos 10 rublos. Beneficio neto, 637 rublos. Para 100 aves, 65.700 por ciclo.
Y puedes hacer 3 ciclos así al año. En total, casi 200,000 desde una pequeña parcela, sin préstamos, sin piensos compuestos con códigos y envases. Esto no es fantasía. Es economía sencilla que cualquier campesino puede replicar. Pero para que esta economía prospere, hace falta orden. Tu granja debe dividirse en dos mundos: el núcleo genético, y la zona de producción. El núcleo es tu fábrica de ADN, donde viven las líneas puras. No se pueden tocar, vender ni usar para el engorde. Son sagradas. Representan tu independencia. En esta sección debe haber las condiciones más limpias: ventilación constante, acceso limitado. Cada ave allí tiene un número, no un nombre. Controla su peso, su puesta, la forma del huevo, la cáscara. Esta es tu base de datos, no en un ordenador, sino en la célula de la vida. La zona de producción es el campo de batalla. Aquí todo está sujeto al resultado. Aquí solo importa una cosa: la velocidad de rotación. Las aves viven aquí un máximo de 2 meses, luego van al mercado. Toda la organización está diseñada para el flujo: pienso, agua, temperatura, luz. Mides, controlas, llevas un registro. No puedes ser sentimental aquí. La disciplina aquí es militar. El éxito es el ritmo. Muchos dirán: eso suena demasiado estricto. Pero piensa en quién quieres ser. ¿Un romántico que alimenta gallinas por placer o un dueño que alimenta a su familia y da trabajo a sus vecinos? En el este dicen: donde no hay disciplina, no hay cosecha. Un gallinero no es lugar para el azar. Incluso el agua debe ser la adecuada, ni fría, ni caliente, limpia, con un pH de alrededor de 7. Es fácil de comprobar. Echa un trozo de limón en ella. Si burbujea, es demasiado ácida. Y cada pequeño detalle es un paso hacia el beneficio. Ahora hablemos de lo que hace que tu producto sea único: la calidad de la carne y los huevos. Los clientes ya no creen en las etiquetas. Creen en el olor, el sabor y la consistencia. Con un híbrido casero la carne es firme, las fibras son elásticas y el caldo se cuaja en gelatina tras enfriarse. Esto es señal de colágeno real. Y el colágeno es tu marketing. Muestra a tu cliente cómo tu caldo se vuelve ámbar, cómo la yema mantiene su forma en la sartén. Esto no es publicidad, es la prueba. Y recuerda, no compites con el supermercado, eres una alternativa. Tu producto no es barato, es honesto. La gente está dispuesta a pagar más si ve un sistema, no aleatoriedad. Y aquí comienza el branding de Aldea. No necesitas un letrero de neón, necesitas una historia. Muestra cómo crías a tus aves. Graba un vídeo de las gallinas caminando por la hierba, de los niños recogiendo huevos. Escribe en la caja no eco, sino directo de mi corral, sin intermediarios. Dale a tu proyecto un nombre que no sea inventado, sino con raíces: huevo de Podgornoy, pollo del campo, la aldea del gallo. Deja que el cliente sienta que detrás de cada huevo hay una persona, no un algoritmo. Esta es la publicidad más potente. Y ahora una palabra sobre la ciencia. Muchos subestiman lo bioquímicamente precisos que son los métodos de Aldea. Cuando un ave vive con luz natural, produce melatonina, que regula su ciclo de sueño y la puesta. Cuando come hierba y ceniza, obtiene microelementos: zinc, selenio, magnesio. Todo esto afecta directamente al sabor del huevo y a su vida útil. Los huevos de tienda se echan a perder en una semana, mientras que los de aldea duran un mes sin refrigeración. ¿Por qué? Porque en sus cáscaras viven bacterias que crean una película protectora, un antiséptico natural. Y los huevos de factoría se lavan, matando esta armadura, y por eso deben guardarse a +4 grados. No se puede engañar a la naturaleza, pero sí se la puede entender. Ahora lo ves. Todo lo ingenioso ya ha sido inventado. Solo ha sido ocultado bajo capas de publicidad, certificados y productos químicos. Pero si devuelves este conocimiento a tu patio, obtendrás no solo ingresos, sino también autonomía. Ya no preguntarás cuánto cuesta un saco de pienso compuesto. Calcularás cuánta masa verde has cultivado. No temerás un corte de luz en la incubadora,
Tendrás una gallina clueca, el mejor sistema automático del mundo, y la filosofía final del ciclo. Una granja de verdad vive en un ciclo, como la propia tierra. El ave da un huevo, el huevo da vida. La cama se convierte en fertilizante, el fertilizante se convierte en grano, el grano se convierte de nuevo en pienso. Este bucle cerrado es una fórmula de supervivencia probada por generaciones. Cuando entras en este ritmo, sientes que la cría deja de ser trabajo y se convierte en una extensión de ti mismo. Esta es la esencia de una nueva revolución agraria, no en las megaciudades ni en los laboratorios, sino en los patios donde huele a humo, pan y libertad. Esto no es una protesta, es una vuelta al sentido común. Si este repositorio ha despertado en ti el deseo de actuar, no lo pospongas. Coge una libreta, planifica la temporada, calcula el pienso, marca las fechas, selecciona las mejores ponedoras, busca un buen gallo y empieza. En 2 meses no solo tendrás carne y huevos, tendrás la prueba de que la autonomía es posible. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre el familiar corral rural y sus habitantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a este vídeo. Seguimos desenterrando los conocimientos y la historia que las corporaciones intentaron sepultar bajo capas de marketing. Siembra las semillas de tu independencia con nosotros. El próximo repositorio de sabiduría se abrirá muy pronto.